Ahora que ya vimos esta primera parte, pues ahora nos vamos a profundizar. Ahora vamos a hablar cómo es que ya vimos que al final está la retina. Si hacemos un zoom en la fobia, vamos a encontrar un gran número de receptores que nos permiten la visión. Hay que, como les decía en clases anteriores, pues hay que conocer cómo funciona nuestro sistema y hay que agradecer que tenemos todos estos receptores porque nos permiten ver tal y cual lo estamos haciendo en este momento. Aquí vemos entonces que están la coroides, es decir, la parte superior de esta imagen representa la parte de más atrás de la retina. Y ahí encontramos los conos y los bastones, pero hay otros grupos de células como la horizontal, la bipolar, la macrina y la ganglionar. Y finalmente en la misma imagen aparecen las fibras del nervio óptico que, como ya dijimos, concentran toda la información. ¿En qué consiste? ¿Para qué nos sirven los bastones? Los bastones nos sirven para la visión en blanco y negro, pero la visión en blanco y negro nos sirve también para tener los límites, los bordes de nuestra visión, que son muy importantes. Por eso es que existe una gran cantidad de bastones dentro de nuestro ojo. Se calcula que entre 75 y 150 millones distribuidos en toda la córnea, en todo el ojo, pero sumamente concentrados dentro de la fobia. Y que tienen, como habíamos dicho, una conexión en paralelo, es decir, un solo bastón recibe una parte de la información y se suma toda esta información a través de las otras células que están dentro del ojo para crear la imagen tal y cual la vemos. Luego la visión en color, existen como entre 6 y 7 millones dentro de la fobia, y se conectan a los nervios o se conectan a las diferentes células del ojo y nos permiten esta visión fototópica, es decir, la visión a color y el detalle de los colores. Los fotorreceptores, como hemos venido diciendo, transducen la luz gracias a que tienen diferentes componentes. Entonces decíamos que los conos tienen dos fotopigmentos que permiten la visión en blanco y en negro. Mientras más bien los conos tienen tres fotopigmentos porque nos permiten la visión a color, y los bastones un fotopigmento que nos permite la visión en blanco y negro, y los conos en color. Estos fotorreceptores, estos componentes, pues el principal es la rodopsina, que se estimula, que se excita cuando le llega una luz y que manda una señal que corresponde a la longitud de onda particular que ya habíamos mencionado. Una vez que llega esta información, las células bipolares y ganglionares tienen la función de ir integrando. En algunos casos separan las células, la información, y en otros casos la concentran. Aquí podemos ver en esta imagen cómo está la célula horizontal, que tiene justamente esta función de ir integrando la información de los conos, o la célula bipolar, que justamente une la información que ya viene de los conos y de los bastones, o las células amacrinas, que hay algunas imágenes de las células de los conos que se mandan a las células amacrinas de manera separada, y esta las concentra para luego mandarlas dentro de una información parcial a las células nerviosas. ¿Por qué digo una información parcial? Porque hay parte de la información que va en el nervio óptico que va hacia el lado izquierdo y otra información que va del lado derecho. Es decir, en término técnico, decusa la información. Hay una X, y aquí lo podemos ver en esta imagen. La información que recibe el ojo izquierdo va en parte hacia el lado izquierdo, y
en parte se complementa con la información que está en el lado derecho. Es decir, se cruza la información, y algo que ya no habíamos dicho a esta pregunta que hacían los antecesores de la sensopercepción es que nosotros podemos tener una visión en 3D gracias justamente a estas diferencias que existen dentro de nuestros ojos. Un ojo ve una cosa y el otro ojo ve la misma imagen pero en otro ángulo de visión. Esto se une dentro de nuestro nervio óptico y llega a diferentes áreas del cerebro, y también se reproduce la imagen en dos y se logra hacer una integración de esta imagen, que son dos imágenes distintas y se forma una sola imagen. Y aquí podemos ver también cómo la información del ojo derecho parte va hacia el ojo derecho, que está en azul, pero parte va hacia el lado izquierdo. Y aquí vemos pues el trayecto que ya habíamos planteado de la información que va al tálamo, al núcleo genicular lateral y luego a la corteza de asociación. Y bueno, nosotros podemos ver, gracias a que tenemos estos dos tipos de distintos de receptores, conos y bastones, se conoce como la teoría de la duplicidad. Y eso nos permite ver la diferencia de la forma, adaptarnos a la luz, poca luz, mucha luz, por eso hay muchos receptores, adaptarnos a la luz, sensibilidad a los colores, tener una agudeza y una visión a color. Las células bipolares, pues lo que les decía hace un momento, convergen la información. Y converge la información tanto de los diferentes conos, y que permite, hay muchos fotorreceptores bipolares, entonces se van uniendo para enviar la información que está separada, ve fragmentos de la imagen y que se juntan en las células ganglionares. Aquí podemos ver una imagen como es que entonces esta imagen la leemos de derecha a izquierda, pues tenemos los conos, tenemos los bastones, pasan algunos de los conos a las células ganglionares directamente, pero la información de los conos se recibe en esta célula bipolar, que la tenemos en esta imagen. Y las células ganglionares toman la información de los bipolares y tienen unas células distintas que responden de manera distinta. Las células X responden a estímulos que se dan de manera sostenida, por ejemplo la luz que nos refleja en las computadoras o un foco es una luz sostenida, la luz del fuego, la luz del sol. Las células Y que responden con estallidos rápidos, por ejemplo los cambios que hay en el celular cuando se apaga, nosotros nos damos cuenta que se apagó o que se prendió, entonces son las células Y las que nos permiten, y también son células que nos permiten distinguir el movimiento, porque el movimiento es también un cambio repentino, rápido de la luz, y están las células W que responden lentamente al movimiento lento, y no es lo mismo ver un carro que va rápidamente, que nos sirve las células Y, que a una tortuga o un movimiento de un atardecer en donde va bajando lentamente el sol, o el movimiento de las nubes. Entonces esa es la función que tienen las diferentes células dentro de las células ganglionares. Y entonces, para complementar la información, las células horizontales permiten la comunicación entre los fotorreceptores, interconectan también a las bipolares como las ganglionares y permiten la comunicación. Las células amacrinas permiten la comunicación entre las bipolares y las ganglionares, son células de conexión. Y aquí nuevamente podemos ver en esta imagen cómo es que se da este flujo de la información, ahora en gris y en rosa, como es que todo esto se da, todo lo que hablamos
pues se da en este pequeño fragmento de nuestra área cerebral que es muy especializado. Y luego esto es todo el cableado que nos permite llegar y llevar la información a la corteza. Y aquí la corteza tiene una gran cantidad también de células y de área cerebral, porque nosotros vemos, gracias a esta corteza cerebral, que tiene guardada una serie de bancos de información, de imágenes, y además de las imágenes que ya nosotros percibimos. Porque es que a veces confundimos, o porque hay ilusiones ópticas. Eso es gracias a que tenemos esta información guardada en nuestra corteza, y a veces esta información nos produce estos pequeños errores de la Matrix, estos pequeños errores del conocimiento o de la cognición, que veremos en una clase posterior. Por hoy terminamos esta. Muchas gracias.